Los transductores son los elementos más conocidos probablemente del equipo de ultrasonido. Tenemos diferentes tipos y para la evaluación transtorácica enfocada, el transductor sectorial o de baja frecuencia será el de mayor utilidad. Igualmente, de los componentes del transductor, el más mencionado corresponde a los cristales con capacidad piezoeléctrica, la capacidad de convertir un tipo de energía en otra. Pero a medida que han venido evolucionando, se han introducido diferentes aditamentos o equipos dentro del transductor que permiten aislar esta señal que va a ser emitida e igualmente filtrar y que lleguen únicamente los impulsos que realmente han sido reflejados por las estructuras a estudio. Materiales amortiguadores, aislantes acústicos, entre otros, permiten que la calidad de la señal sea real. En esta gráfica podemos analizar más claramente cómo se produce la imagen partiendo del efecto piezoeléctrico. Una vez se genera el impulso eléctrico y llega al transductor, produce la vibración de estos cristales que van a emitir pulsos de ultrasonido que van a ir hasta las estructuras de interés. Dependiendo de los fenómenos que se presenten, estas ondas regresarán nuevamente al transductor, donde a través de movimientos vibratorios se convertirán en impulsos eléctricos que regresarán al procesador, formando una imagen. Y esta imagen se representará en una escala de grises. Es importante recordar nuevamente que la estructura en la parte superior de la pantalla corresponde al área más proximal al transductor y las estructuras hacia la parte final de la pantalla serán las estructuras más distales. Este cuadro que vimos previamente nos permitió definir algunas características del transductor de alta y de baja frecuencia. Transductor de alta frecuencia con muy buena resolución pero poca profundidad, ideal para este tipo de procedimientos. Y probablemente en algunos artículos o en algunos capítulos del libro que han hablado de ultrasonido hemos visto diferentes tipos de imágenes. Probablemente pocos se han detenido a analizar cuál es el tipo de imagen que se genera en la pantalla. Las de alta frecuencia son imágenes rectangulares o cuadradas y la profundidad es probable que no supere 8 centímetros. En una evaluación transtorácica vemos que es un sector que se abre usualmente a través de un espacio intercostal para llegar a las estructuras en profundidad, 10, 15, 20, 25 centímetros. Nos da muy buena profundidad, pero la resolución no va a ser ideal, especialmente para estructuras a poca profundidad. Si con este transductor se quisieran estudiar estructuras a 2 centímetros, como lo hace este transductor de alta frecuencia, es probablemente que la diferenciación de un punto a otro no sea tan óptima. Encontramos diferentes tipos de transductores para nuestra práctica clínica en cuidados intensivos, en anestesia y en emergencias. El transductor lineal oscila entre 5 y 15 MHz. Cada vez las casas nos están ofreciendo frecuencias mucho más altas que van a permitir una excelente resolución. El transductor sectorial, como se mencionó, es el que vamos a estar utilizando durante la evaluación transtorácica enfocada. Su frecuencia está entre 1.5 y 4 MHz. El transductor convexo es el utilizado en la evaluación abdominal y en algunos protocolos como el FAST, en los cuales desde la vista subcostal se podrá hacer un estudio de las estructuras cardíacas y del pericardio. El transductor multiplano o transesofágico va a requerir una mayor destreza para poder avanzar esta sonda. Sin embargo, a pesar de que es considerada exclusiva para ciertos procedimientos como cirugía cardiovascular o laboratorios de ecocardiografía, va a ser muy importante en los pacientes en los cuales, por la posición supina o por la ventilación mecánica, no sea factible realizar una evaluación transtorácica. El indicador, la relación entre este y la muestra en la pantalla va a ser importante para diferenciar qué estructuras están al lado izquierdo o derecho del paciente y va a ser mucho más importante en el momento de querer realizar un procedimiento como un acceso vascular guiado por ultrasonido. Como dijimos, el transductor sectorial será el ideal para realizar la evaluación transtorácica enfocada. Es importante considerar cuál va a ser la posición del marcador o del indicador, tanto en el paciente como en el área en que se va a observar en la pantalla. Para ser más claros, en esta gráfica vemos un transductor sectorial con el indicador y un transductor lineal con el indicador. Pero en la pantalla lo observamos en esta al lado izquierdo y en esta al lado derecho de ella. Debe ser claro para el evaluador determinar cuál es la posición del indicador en la ventana que va a obtener o durante un procedimiento a realizar y la relación con la dirección de la aguja
durante la punción. Otra característica que se puede mejorar de la calidad de la imagen depende de la compensación de ganancia de tiempo, o el TGC. Estos botones, usualmente localizados en la parte superior derecha del equipo, nos van a permitir mejorar los efectos producidos por la absorción y la atenuación descritos en el primer capítulo. Usualmente esta atenuación y absorción va a afectar la calidad de la imagen de las estructuras más profundas. Luego, usualmente se va a requerir modificar o aumentar este TGC hacia el final de la pantalla. Debe quedar claro que no se está mejorando la señal emitida desde el transductor, solo se está modificando desde la pantalla la calidad de la imagen recibida. Teniendo claros ya todos estos conceptos, podemos entender entonces cómo se genera la imagen, partiendo de la emisión de los haces de ultrasonido desde el transductor, cómo se modifican estos haces por los diferentes fenómenos o por los tejidos, regresa nuevamente al transductor y quisiéramos ver probablemente la imagen en la misma disposición anatómica que está en el paciente. Sin embargo, esta imagen va a ser invertida en el equipo, presentándonos, como se ha venido mencionando, la parte superior, las imágenes o estructuras más cercanas al transductor y al final las más distales a esta. Siempre es importante recordar cuál va a ser la posición del indicador con relación al indicador en el momento de hacer la evaluación. Es así como las estructuras izquierdas se verán si el indicador está en esta posición al mismo izquierdo al encontrar el indicador en esta posición en la pantalla.